solidario y fraterno con todos los pueblos del Estado español y todas las luchas de las clases populares en el conjunto del Estado español, está ausente, porque la lucha republicana no está cristalizada en la forma de partidos, de representantes y de movimientos que tengan incidencia real con un objetivo claro de ruptura y república. De república planteada en estos términos, una república que podemos perfectamente caracterizar como una república basada en el fin de la impunidad del franquismo, una república republicana, una república que se puede definir como la definió la Constitución de 1931. Una república de trabajadores de toda clase, organizada en régimen de libertad y justicia. Y aunque quien os habla habla desde un punto de vista jacobino, que no consiste en fastidiar a los catalanes, porque aquí se hace mucha burla, ¿no? Ser jacobino en España consiste en fastidiar a los catalanes. No, ser jacobino no significa eso. Ser jacobino significa que no hay lugar para el privilegio, que las libertades republicanas son fundamentales, pero que los derechos y las obligaciones no admiten privilegios en ninguna parte del territorio. Pues bien, la república que les planteo así formulada es una república que Azaña planteó, que siendo él republicano unitario, él se consideraba demócrata, y en los debates del Estatuto de Cataluña él dijo: siendo republicanos unitarios y siendo demócratas, si el pueblo de Cataluña quiere defender sus libertades en el marco de la República, nosotros tendremos que aceptarlo porque es la expresión de la voluntad del pueblo. Eso es lo que hace un republicano. Aunque su idea pudiera ser otra, siendo demócrata tienes que aceptar lo que el pueblo decida. Pero en esa decisión del pueblo tienen que expresarse todas las voces. ¿Cuál es el problema ahora? Que la voz de la República Española, antifascista, democrática y heredera de la tradición de lucha de todos los pueblos del Estado en lucha contra el absolutismo y contra la vieja monarquía reaccionaria, esa voz está ausente. Y es tarea de todos y cada uno de nosotros, el asumir esa bandera o no. Algo tiene tu nombre, República, cuando tanto miedo le tienen. No es un problema folclórico, ni es un problema de costumbres o de comidas republicanas, que nos encantan. No, se trata, si una república es algo, es acción. Acción para transformar la realidad. Eso es una república. Si la república no responde a los intereses del pueblo, la república será un régimen como otro cualquiera. Álvaro de Albornoz, que fue ministro de Justicia, el ministro de Justicia que despenalizó la homosexualidad, el ministro de Justicia que transformó el Código Civil y quitó el delito de adulterio, el ministro de Justicia que consiguió avances en la igualdad republicana de las mujeres y las convirtió en ciudadanas de pleno derecho. Ese ministro de Justicia escribió en 1926 que si los republicanos nos dedicamos a hablar de los gansos del Capitolio y de cuestiones filosóficas, estaremos todos encantados de conocernos. Pero si no respondemos a las necesidades concretas que tiene el pueblo de justicia, de paz, de trabajo y de dignidad en el mundo del trabajo y en nuestra vida cotidiana, entonces no lograremos nada. La república será una realidad si esas luchas sociales se hacen bajo una forma de Estado que garantice los derechos de todos. Y eso se llama república, y en este caso, República Española. Nada más, muchas gracias. Bien, con estos elementos de juicio yo creo que nos surgen bastantes preguntas. Yo espero que luego, después de la intervención de la compañera Nasurra, surjan muchas preguntas. A mí me surgen unas cuantas. Pero, en fin, voy a dar paso ya a la compañera para que exprese la opinión de las luchas y el por qué ha surgido esto y desde cuándo lleva creándose el caldo de cultivo para que ahora mismo estén las luchas y hacia dónde se encaminan. La compañera Nasurra tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona así? Sí. Primero que nada, quiero agradecer la invitación del Ateneo Republicano. Para mí es un honor estar aquí, con republicanos precisamente, o gente que se interesa por saber qué está pasando aquí, qué tiene que pasar aquí o qué está pasando en Cataluña. Y sobre todo decir que bueno, que yo como
militante de Esquerra Republicana de Cataluña, no llevo en mi mochila toda la historia del partido, porque es muy amplia y muy vasta. Yo soy de origen uruguayo, hace 14 años que llegué a España, por motivos como llegan todos los emigrantes, o guerras, o económicos. Lo mío fue por amor, porque me nació mi nieto, y me lo fui a vivir para que tuviera la imagen de la abuela desde el inicio, ¿no? Eso me llevó a que en la situación de migración yo estuviera sin papeles, indocumentada durante 4 o 5 años, y luchara por la situación de la migración y me defendiera junto a los míos y trabajara contra la ley de extranjería de España. Justo en el momento en que comienza la crisis en España, en Uruguay sube el Pepe Mujica y la mayoría de los uruguayos se fueron para allá, evidentemente. No, 2 más 2 son 4, no había... Yo me quedé porque el motivo por el cual me había venido seguía. Entonces ahí es cuando empieza el derecho a decidir en Cataluña y yo decido, junto a otros compañeros inmigrantes, crear una asociación que se llamaba Sí amb nosaltres, es decir, Sí con nosotros, para introducir dentro del movimiento del derecho a decidir nuestras propias reivindicaciones, porque no estaban contempladas en ese movimiento. Entonces nos presentamos como inmigrantes de que estábamos de acuerdo con el derecho a decidir, porque considerábamos que los catalanes tenían derecho a decidir y nosotros también, que si pagábamos los impuestos ahí, trabajábamos ahí, los niños estudiaban, iban a la escuela, usábamos la sanidad, también teníamos que tener derecho a decidir sobre todas esas cosas que eran nuestra vida diaria. Y fuimos aceptados, claro, como el tema de migración es tema del Estado y no de la comunidad autónoma, no tenía mucha idea de lo que pasaba con nosotros, así que empezamos a explicar cómo era nuestra odisea para llegar a poder ser, no iguales porque todavía no lo somos, pero por lo menos parecidos a los demás. Y no un número, una cosa o una cifra o alguien para echar. Con esto seguimos trabajando y hoy tenemos una asociación que se llama República para Todos, porque la situación de la República, como voy a explicar más adelante, en Cataluña está muy avanzada. El sentimiento de crear una República Catalana está ya adoptado por muchísima gente. Nuestra asociación se llama República para Todos, porque queremos que en esa república también sean contempladas nuestra situación, queremos que desde el inicio de esa república podamos ser todos ciudadanos de primera categoría, y hay cosas que hay que definir tanto legalmente como socialmente, ¿no? Que somos personas igual que los demás, que tenemos que tener los mismos derechos desde el minuto 0 de la Constitución, y eso lleva a presentar propuestas para que esa república sea socialmente justa y que cumpla con nuestras expectativas. Por lo tanto, en eso estoy, y por lo tanto fue cuando Esquerra Republicana me llamó para poder ir a representarlos en el Congreso en las elecciones de 2015 como diputada, porque querían llevar un abanico de lo que era la sociedad española, y la inmigración representa 20% de la sociedad y en el 2030 representará 25% de la sociedad. Por lo tanto, de cada 4, 1 de los catalanes es de origen inmigrante. Y bueno, y entonces me eligieron por ser presidenta de esa asociación para ir a representarlos a Madrid. Eso me llevó evidentemente a tener relacionamiento con los republicanos de otros lugares, y fueron ellos los que hicieron los contactos para que hoy yo estuviera aquí. Pero eso como un poco presentación de por qué yo, siendo uruguaya, republicana, esté metida en todo esto, ¿no? Y decir que, bueno, con respecto al tema que nos ocupa hoy, con el régimen del 78. El régimen del 78 es una lavada de cara del franquismo para que las instituciones internacionales pudieran reconocer a España, que no la reconocía nadie, después de la muerte del dictador, para un poco, pero lo único que se cambió sacaron algunos militares, bueno, ustedes saben más que yo sobre eso, pero todas las demás instituciones, incluido el Poder Judicial y todo lo demás, quedó exactamente igual. Y hoy, como vemos, ya lo dijo el compañero, 1 millón de temas que él presentó muy correctamente, significa que el régimen sigue igual y que además una transición de 40 años no es una transición. Una transición podrá llegar históricamente 10 años, más de 10 años ya no es transición. ¿Y qué se llegó después de esa transición? Ni hoy hay propuestas ni nada, ¿eh?
se ha seguido funcionando con el mismo régimen, cambiando un poco de cara, incluso a veces ni las caras, porque estos son los que están mandando hoy, son hijos o nietos de los que estaban antes, ¿no? Hasta con los mismos apellidos y todo lo demás. Altos funcionarios del Estado que se creen que la saben todas, que funcionan a pesar de la gente y no tienen ni idea de cómo vive la gente, porque yo he estado ahí en el Congreso, les puedo asegurar que hay muchos de los diputados que están ahí no tienen la menor idea de cómo vive la gente en España, ni lo que es una pensión, ni lo que es llegar a fin de mes, no tienen ni idea. Y ellos son los que deciden sobre las pensiones, sobre los salarios y todo lo demás. Es una vergüenza, la verdad, que es terrible, ¿no? Evidentemente el régimen del 78 hay que cambiarlo, no es ni democrático, no es, como decía, es la continuación de la dictadura y hay que cambiarlo. ¿Qué sucede? Que, bueno, nosotros estamos en un momento muy especial, como venía diciendo. Yo quería aclarar también otra cosa personal. Cuando se habla aquí de república, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que es una república, no quieren hablar de la república, ni se comenta nada de lo que fueron la república, ni lo que fueron las dos periodos de república aquí, ¿no? Porque no se ha habido voluntad para que eso no se supiera. Ha habido cosas, si uno busca y quiere buscar y encuentra, y hay un montón de cosas repositivas que la gente mayoritariamente no tienen ni idea. Pero es un tema tabú, un tema de lo que no se habla. Y muchas veces cuando dice soy republicano, pero no se tiene mucha idea qué es. Yo tuve el privilegio de nacer en una república, de criarme en una república, la República Oriental del Uruguay. Y por ejemplo, temas que se discuten ahora en Cataluña, la hacienda, el banco, los bancos, el problema de los bancos, que si se van, que si se quedan. En Uruguay hay un banco de la República Oriental del Uruguay que está dirigido por el gobierno, que se vota cada 4 o 5 años, que no participa en bolsa, o sea, no puede meter el dinero donde quiera ni donde pueda sacar beneficios, tiene que utilizarlo para el bien del país y para el bien de su gente y los préstamos para su gente y todo lo demás. Eso es una diferencia, eso es una de las cosas que tiene que haber, un banco de la República respaldado por el Estado. También tenemos un banco hipotecario que es el que administra la cuestión de la vivienda, un tema tan sensible como tenemos acá en España, ¿no? Es un banco que se llama Banco Hipotecario, que también está afiliado, uno se afilia, por sorteo se van adjudicando casas, se construyen casas nuevas, se administran casas para reciclar o casas viejas que el banco compra, las recicla y también las atribuye para que la gente las compre. Y es todo un sistema controlado, por supuesto, por el que esté elegido, sea elegido gobierno, pero es mucho más transparente y mucho más claro y da mejores respuestas que el sistema que tenemos acá, que no es sistema, ¿no? Luego, un banco de seguros. Los seguros fueron durante muchísimos años, en el periodo que yo viví en la República de Uruguay, que eran del Estado. O sea, uno tenía que hacer un seguro de su casa, de su vida, de esos seguros laborales, de accidentes laborales y todo demás. Había un hospital del Banco de Seguros, había toda una administración de seguros que eran beneficioso para la gente y que no sacaba beneficios personales para nadie, ¿no? Esas cosas son parte de la República porque son cosas de la vida de la gente, ¿no? Estaba también cuando el sistema, ¿se acuerdan de la ley seca en Estados Unidos? Que lo que hicieron fue prohibir el alcohol. En Uruguay lo que se hizo fue nacionalizar eso, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pornal, que producía los alcoholes. Entonces, eran legales, se vendían a un precio justo y se vendía de buena calidad, porque lo que lleva el prohibir las cosas, que haya mercado negro, que es como las drogas, ¿no? Como es clandestino, ahí venden cualquier cosa, cualquier precio y que es de un sistema de salud pública espantoso. Eso hicieron con la ley seca y también lo hizo ahora Mujica con respecto a las drogas, ¿no? O sea, Mujica autorizó la venta de ¿cómo se llama? Que no me sale marihuana, ¿no? La marihuana. Sí. No, es un sistema. Él hizo lo mismo que hicieron los de la República en Uruguay antes, es decir, primero se hace el control del Estado frente al consumo, se produce de buena calidad, te venden lo que tú necesitas para tu consumo individual si tú deseas consumir, pero no para hacerte rico, ni para venderlo, ni al que no corresponda, ¿no?
Y eso lleva por supuesto, a evitar que se vendan cosas de mala calidad. Todo eso junto a una educación de que lo que sirve, lo que no sirve, y porque en definitiva la marihuana hace menos mal que los cigarrillos, y los cigarrillos se venden públicamente y en la maquinita, y esto no, cuando es mucho menos nocivo, si no hay, si la producción es buena, digamos, si no es la que te venden en la calle. Y lo mismo con el alcohol. Cuando se produjo esto del alcohol, también se hacía una educación de que el alcohol no era muy bueno para la salud si se tomaba en exceso y todo lo demás. Esas son cosas que la da una organización para la gente y por la gente. Y también en la República se hacían referéndums para saber qué cosas querían privatizar de los sistemas que tenía el Estado. Gracias a esos referéndums, que son la forma más democrática de preguntarle a la gente sobre un tema concreto, no hemos vendido ninguna de las cosas del Estado que hasta hoy se mantiene en Uruguay, como pasó en la Argentina, que rifaron el petróleo y rifaron todas las materias primas que eran estatales en Argentina, que era una potencia, al privado por la manito levantada de los diputados, ¿no? En Uruguay no pasa así. Para hacer ese tipo de cosas hay que hacer un referéndum y que la gente opine. O sea, esto también para desmitificar lo que es un referéndum, ¿no? Lo han puesto aquí en España como si fuera una cosa horrible, como que no hay que hacerlo, como que no sé qué, para eso tenemos nuestros representantes. No, nuestros representantes en Argentina rifaron el país, en Uruguay con el referéndum se mantuvieron públicas todas estas cosas que yo les había dicho hasta el día de hoy. Y lo siguen manejando los gobiernos que la gente vota cada 5 años. Bueno, eso un poco para pantallazo, para hablar de eso. Y para explicarles por qué me fue muy fácil a mí abrazar el tema de la República Catalana. Dicho sea de paso, yo me acerqué a una organización que lleva 88 años sin ningún caso de corrupción, que eso parece una pavada y a veces ni lo dicen. Yo creo que lo dicen pocas veces los de Esquerra Republicana. 88 años, un partido en España que no tenga ningún caso de corrupción, bueno, es algo muy importante, ¿no? Yo creo. Y también que nunca ha cambiado su nombre, ¿no? Desde que se inició, pasó todo el periodo de clandestinidad y todo lo demás, siempre fue Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora tenemos que decir Esquerra Republicana solo, porque también se han agregado organizaciones en el país, en País Valencià, en las Islas Baleares y en Cataluña Norte, que es la parte del sur de Francia, que todavía hablan catalán, que son catalanes y mantienen las costumbres de los catalanes. Entonces, ahora es Esquerra Republicana, aunque las siglas sigan siendo ERC, ¿no? Eso para demostrarle un poco la evolución también que ha tenido esta organización y su lucha siempre. O sea, nadie puede decir, como algunos pretenden, o como quizás acusen a otros grupos, de que son republicanos porque les conviene o del último momento. No, esto fue 88 años que luchan por la República Catalana, ¿no? Y hoy incluso me ha llegado la información estando aquí que ha habido una declaración que se llama Declaración de Llotja de Mar, porque fue en esa ciudad que se firmó, con organizaciones políticas de los países catalanes, que los que les decía, más organizaciones de Euskadi y de Galicia, para trabajar juntas por la democratización del Estado español y por esta falta de democracia, por la defensa de los presos de todo tipo y presos políticos sobre todo y exiliados, y por el trabajar conjunto frente a esta situación que venimos, digamos, teniendo en este momento, que evidentemente son situaciones políticas que no existen en ningún lado, que no hay ejemplos para seguir y que estamos inventando con aciertos y con errores cuando la situación amerita una nueva situación, ¿no? Es decir, vamos a hacer 1.000.000 de errores, hemos hecho algunos también, pero bueno, hay que avanzar y hay que probar, y en la práctica es como las cosas se ven si funcionan o no funcionan, pero digo, son situaciones que nadie prevé cómo van a desarrollarse, ¿no? Yo lo que quisiera es que cuando se hable del movimiento catalán, republicano, no se diga nacionalismo. Nosotros no somos nacionalistas. Nacionalistas son los que defienden la banderita española. Esos son nacionalistas. Nosotros no somos nacionalistas, somos republicanos. Y tampoco somos antisolidarios. Nosotros no queremos ni separarnos, ni parar de entregarle dinero de nuestros impuestos
a estos sinvergüenzas que se lo roban y que se lo llevan para su casa, porque también pensamos que el dinero del resto de España pasa lo mismo. El dinero de Cataluña no va para que el pueblo de las otras partes de España viva mejor. Si fuera así, no estaríamos planteando la independencia de esta manera, la estaríamos planteando de otra porque consideramos que somos una nación y que queremos la autodeterminación. Pero es que lo que nos rechina es que el dinero de Cataluña que se va y que podría quedarse en el país para construir cosas positivas y cosas que nos hacen falta a nuestra gente, casas, subir las pensiones, subir los sueldos, etcétera, se va para estos sinvergüenzas, se las lleven para su casa, para su bolsillo, o hagan cosas improductivas que no les sirve al pueblo español tampoco. Entonces, eso lo quiero dejar claro porque, claro, los medios de comunicación, que son todos del IBEX 35, y que machacan con que el nacionalismo catalán, no, nosotros no somos nacionalistas, somos republicanos. ¿Está? Eso que quede claro. Y tampoco somos antisolidarios, nosotros no queremos que el dinero vaya para ellos. No, si fuera para el Estado español, ningún problema, pero para el pueblo español, no, pero no va para ahí. Y el dinero de ustedes tampoco va para nosotros, ni para, como dicen en algunos lugares, falsamente. Y gente del Partido Socialista, las elecciones en Andalucía, decían, no vamos a financiar a los de Cataluña, y que si no dan un peso para Cataluña. Pero es que el dinero de esa pobre gente también va para estos sinvergüenzas o otros sinvergüenzas que se la llevan y que no son para el beneficio ni para que la gente viva mejor. Yo no soy futuróloga, no sé lo que va a pasar. Nosotros estamos luchando por la República Catalana. Estamos en un momento en que muchos dicen que el 50%, yo no sé cuántos somos porque nunca nos contaron. Ellos hacen estipulaciones de cifras que sacan de elecciones españolas o de elecciones al Parlamento de Cataluña. Pero la gente cuando vota eso, vota por quien quiera que lo represente, en el Congreso en España o en el Parlamento de Cataluña. No votan por república o monarquía, o independencia o no independencia. El día que tengan un referendo y que voten por eso, entonces podremos decir somos tantos o somos menos o somos más. Pero hasta ahora yo rechazo decir ninguna cifra porque no lo sabemos. Porque en las cifras a esas elecciones hay gente que vota al Partido Socialista Catalán o a los comunes que son republicanos y que quieren la independencia de Cataluña. Entonces, así como hay otros que no dentro de esos grupos. Entonces, esos grupos no los podemos poner ni del lado de los republicanos ni del lado de los contrarios, porque no sabemos cuántos de esos van para un lado y cuántos de esos van para otro. Lo que sí sabemos, yo siento, porque en las calles se ve, que somos mucha gente, yo creo que sobre todo de las fuerzas vivas, porque las cosas tampoco se definen por elecciones. Las fuerzas vivas del país son las que se movilizan y quieren lograr cosas, las que están en la calle, las que paran el país. Ustedes vieron las movilizaciones que estamos teniendo todos los días, incluido hoy, mañana, pasado, y sin parar, aunque la prensa no lo diga, pero existen todos los días, pacíficas, democráticas y de mucha gente. Tengo una amiga que llegaba el otro día al aeropuerto, justo el día que se toma el aeropuerto. Y tuve que caminar como 5 kilómetros porque no podía salir de otra manera del aeropuerto que no sea caminando. Y ella veía que venían hacia el aeropuerto personas mayores, niños, jóvenes, todo. Claro, la televisión pasó solo unos desubicados que prendían fuego, pero los miles de personas que fueron al aeropuerto a la llamada de móvil, que tenemos comunicaciones así por WhatsApp específicos, hay que ir al aeropuerto, en una hora estaba lleno el aeropuerto. Entonces, esas cosas que no se ven, pero que existen, son los que a mí me da, el termómetro de la sociedad. La gente está indignadísima con que una justicia que no es igual para todos, porque el cuñado del rey, no sabemos si está preso o no, nadie lo vio. Las televisiones nunca aparecen si lo va a ver alguien, si no lo ve, nadie lo ve. Yo, la verdad, no sé si está preso, ¿viste? Además que le han dado muy poco y que no ha devuelto un solo peso de lo que se robó, porque esa es otra cosa. Los que roban van unos meses presos, pero no devuelven un peso. A mí no me importa que los tengan presos, pero que devuelvan lo que deben a la gente. Eso es más importante que lo metan preso, porque encima lo estamos bancando la comida, la estadía y todo lo demás. Entonces, esos mismos jueces que a unos, o a la manada, ¿no? Con la atrocidad que hicieron, la manada fue recién encarcelada cuando la última, ya no había más apelaciones, cuando la sentencia era firme. Le dieron 9 años de cárcel por haber violado a una muchacha.
Sin embargo, a estos, por habernos puesto las urnas que nosotros queríamos que nos pusieran y que aparecieron en toda Cataluña y fuimos a votar, están presos y le dieron un siglo de cárcel entre todos. Es una barbaridad, pero una barbaridad. Y la gente está indignadísima. No solo los que votan independencia, los que no votan independencia también, porque han salido a la calle todos. Entonces, es una situación que no sabemos cómo está ahí, la gente está en la calle, tiene que haber una dirección bastante correcta en estos momentos y de unidad de muchas fuerzas que son diferentes, y son muy diferentes algunas, como para que esto salga, que sirva para algo y que salgamos nosotros para nuestra República Catalana. Nosotros pensamos que puede, como decimos, no somos futurólogos, pero pensamos que puede haber diferentes salidas. Una es la República. Ojalá la República, cuando nosotros en los mitines nos gritan, pasa alguno y dice ¡Viva España! Porque siempre hay uno que dice ¡Viva España! Nosotros decimos España republicana, le decimos enseguida. ¿Sí? La España, nosotros no tenemos nada contra la España republicana. Lo que nosotros no queremos es el franquismo. No queremos que estos sigan dirigiendo, estos sinvergüenzas que se roban todo. Eso es lo que no queremos. Pero el resto del pueblo español, por supuesto, queremos que vivan bien. Hemos aprobado, cuando estando en el Congreso o en el Senado, todas las medidas que significaban un beneficio para los trabajadores españoles. Lo de los puertos, lo de las pensiones, fuimos el único grupo parlamentario que propuso en la comisión esta del Pacto de Toledo que las pensiones fueran indexadas al IPC, porque si no se garantiza de que se mantengan el 0,25% que daba el PP, no era un aumento, era una disminución, porque el costo de vida subía más. Entonces, es el único partido que votó eso fue Esquerra Republicana. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros nos importa mucho los trabajadores de España, porque son iguales que nosotros. O sea, en ese sentido, no tenemos, nos podemos equivocar un millón de cosas, como repetía, pero hay principios generales en los cuales tratamos de no equivocarnos, y ese es uno de esos, ¿no? Como decía, puede haber también, por ejemplo, puede haber soluciones intermedias. Una es que España puede ser un Estado con dos regímenes, por ejemplo, que cada comunidad autónoma vote si quiere república o monarquía y haya un Estado con diferentes sistemas. Esto existe, la ONU lo ha aprobado para la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, que es en la misma ciudad, es la capital de varios estados, y en Hong Kong, cuando los ingleses le impusieron eso a China, ¿no? Que dejara a Hong Kong con un régimen diferente. Lo que tenemos las encuestas y las estadísticas, que por lo menos hay 4 comunidades autónomas que elegirían república. Para mí hay más, pero bueno, las encuestas dicen 4, y 2 que estarían peleándose 50% sin mitimota, digamos, 50-50, ¿no? Las demás serían, bueno, yo creo que se llevarían un susto si hubiera una elección por su comunidad autónoma de saber si quieren monarquía o república. Se llevarían un gran susto, ¿no? Pero es algo que puede existir. También existen, por ejemplo, el Estado de Puerto Rico, otro sistema, que es un Estado libre asociado a Estados Unidos. Puerto Rico no es un Estado de Estados Unidos, es un Estado libre asociado. Esa es otra figura que puede existir. En Puerto Rico han hecho 4 veces referéndum por la independencia y no ha salido. La vez que tuvieron más votos fue un 15%. Ahora, con la situación política que existe en el mundo de que se viene la nueva crisis del capitalismo y que las masas están empezando a salir en varios países, no es casualidad que salgan a la vez. En Puerto Rico ya han tirado abajo, por la movilización de la gente, a 2 gobernadores puestos por los Estados Unidos. Si hacen hoy un referéndum de independencia, no sé si no llegaría a ganar la mitad. Tenemos el caso del Brexit, que va a haber situaciones diferentes. Puede haber referéndum en Escocia o en Irlanda, que Irlanda puede surgir una cosa nueva, que sería, y si se unifican las 2 Irlandas, porque si se separa los que están con el Reino Unido y los otros que quedan en la Unión Europea, tienen que tener frontera entre ellos mismos,
y pagar impuestos, el intercambio de productos, que hay muchísimo intercambio de productos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ¿no? Esa es otra situación que se puede dar, no sé cómo se va a resolver, pero es otra situación que está a la espera de resolución. Y todo esto esperando que pase realmente con el Brexit, ¿no? ¿Qué más tengo? Bueno, otra de las situaciones es la que propusieron. Nosotros somos una asociación de migrantes y dentro de nosotros hay gente de todas partes del mundo. Y hay muchos alemanes que viven en Cataluña. Y los alemanes que se pasan informándose, bueno, como cada uno se informa de lo que pasa en su país, nos comunicaron de que un consejo de los asesores económicos de Merkel le había dicho, en la situación actual de España, que no va a poder hacer frente al pago de su deuda, porque ya no tienen ni de dónde sacar y no han hecho nada productivo para poder pagar esa deuda, y no pueden pedir más, endeudarse más porque ya no tienen cómo responder, es muy probable que a ellos les convenga ayudar a que las partes del Estado en donde sí pueden seguir pagando la deuda, se arme el tole-tole y digan, bueno, Cataluña y País Vasco pueden seguir pagando su deuda, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué porcentaje de la deuda le conviene, le toca a una parte o a la otra? Siempre hay 4 formas diferentes de saber cómo calcular la deuda externa para cada región, ¿no? Hay una más favorable y otra más desfavorable a la región, pero bueno, en Cataluña estamos dispuestos a que nos pongan la más desfavorable y pagar esa deuda, a seguir bancando esta situación de esta sangría que estamos haciendo de dinero y que no podemos tenerlo para nuestra gente y que se va para estos ladrones. Entonces estamos dispuestos a aceptar la manera más cara, digamos, a pagar la parte más alta de lo que nos corresponde y ser independientes, ¿no? Esta es una de las fórmulas que puede tener que nosotros pensamos que sí es la más favorable para nosotros y que esto ayudaría inevitablemente, o sea que el resto de España sería rescatado como se rescató Grecia, porque si rescatan a partes que sí pueden pagar la deuda es un problema para la propia Unión Europea, ¿no? Entonces como que facilitarían este sistema. Y eso facilitaría mucho la lucha por la República en el resto de España, porque las cosas no quedarían de la misma forma, tendrían que seguir apretando el cinturón más de lo que se puede, y eso llevaría a que la gente empiece a salir a la calle, teniendo además ejemplos de otros lugares republicanos, y que eso sirva. Nosotros vamos a estar en primera línea para el apoyo total a la República del resto de España. Por supuesto, nos encontrarán el apoyo total y en primera línea, ¿no? Como decía, o sea, creo que con eso también estamos rompiendo mitos de lo que pudo haber sido o es, o lo que se piensa que es el independentismo catalán, como se llama, ¿no? Que somos republicanos catalanes. Nosotros luchamos por una autodeterminación porque consideramos que somos una nación. Y somos una nación que fue invadida en 1714 y que quiere tener su gobierno propio. Eso es una cosa, como decía el compañero, elemental y que no se le puede negar a nadie. La autodeterminación de los pueblos es el principio básico de toda la izquierda del mundo. Claro, cuando a veces llega al país donde toca, rechina un poco, pero es el principio que tienen todos los revolucionarios del mundo, es la autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un pueblo que quiere autodeterminación, o sea, creo que en ese sentido no estamos haciendo nada malo, ni somos egoístas, ni nada por el estilo, ¿no? Y también decir que, bueno, luchamos, si mañana el relacionamiento entre las repúblicas de la península ibérica, no sé cómo será, pero podría llevar a tomar la forma de una unión de repúblicas ibéricas, genial, sería genial, porque nos tenemos que también unir en determinadas cosas y colaborar entre nosotros. Y si fuera una unión de las repúblicas socialistas ibéricas, para mí sería todavía mejor. Pero bueno, eso es lo que son cosas que no se pueden prever, como decía, son situaciones nuevas, situaciones que se están experimentando, que no hay ejemplos en el mundo y que no podemos decir, esto va del 1, el 2, el 3, el 4, no, estos son cosas sociales y los movimientos sociales siempre dependen de un montón de variables que no se pueden calcular hasta que no pasan. Entonces, y además cuando pasan uno puede hacer las cosas bien, más o menos, o mal.
y eso es humano, y entonces eso no se puede prever. Pero nuestros objetivos, nuestros deseos son esos. Nosotros no estamos en contra de los españoles, ni de las repúblicas españolas, ni mucho menos de los trabajadores españoles. Nosotros estamos en la misma lucha, creo, y que si nuestra situación es desigual, porque estamos un poco más avanzados en cuanto a la cantidad de gente y al concepto y a la fuerza y a la voluntad que le pone la gente para lograrlo, eso no quiere decir que no estemos a favor ni por apoyar lo que pasa en el resto, que al contrario, creemos que esa situación va a favorecer más a que si esperamos un aumento lineal de la correlación de fuerzas, ¿no? Como todas las cosas en la vida, son desarrollos desiguales y combinados, y la combinación es el apoyo total a la República, como decía, a las repúblicas ibéricas, y bueno, y lo que hoy se aprobó en la declaración ya con una parte de esos sectores del Reino de España, me parece muy importante y que se tendrían que agregar más, y que eso depende de ustedes y depende de la fuerza y de la organización que le pongan a esto, porque la razón la tenemos, el corazón también, falta la concreción de los hechos para que realmente trabajemos de la mano y hacia adelante con la península ibérica, con el resto del mundo, por supuesto, ¿no? Nosotros, bueno, yo estoy relacionado con América Latina, y todo lo que está pasando en América Latina también nos importa, también trabajamos para eso, y con todo lo que sea la libertad y el vivir bien, porque lo que queremos en definitiva es vivir en paz, tranquilamente, con su familia, tener un trabajo decente, un salario decente, y salario justo no, porque no existe, y bueno, y vivir tranquilamente y en familia y con trabajo. Eso es lo que quiere todo el mundo, eso es lo que queremos, y por eso estamos en esta lucha, y por eso no la vamos a abandonar ni a dejar a nadie tirado. Eso es lo que quería aclarar para romper mitos, y bueno, espero que el futuro sea nuestro, que lo veamos todos, y nada más. Gracias. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que es la que vosotros hacéis las preguntas si tenéis alguna duda, alguna aportación, en fin, lo que vosotros creáis oportuno. Para quién, sí que os rogaría que dijerais para quién va dirigido, porque Ana Surra.